Bienvenidos a este nuevo video. Cuenta la leyenda que en la década de los 80, Bill Gates, fundador de Microsoft, dijo: 640K de memoria deben ser suficientes para cualquier persona. Teniendo en cuenta que desde aquellos días la RAM ha crecido sin parar, hasta el punto de que hoy es normal encontrar computadoras de 32 GB, ha hecho que esta frase se convierta en una especie de burla. Pero como siempre, señores, la historia es mucho más interesante que los memes que encontramos en internet, por muy cómicos que sean. Voy a ir directo al grano. Bill Gates nunca dijo esa frase. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Pero el video apenas comienza. Ciertamente, en los años 80 había un límite en cuanto a la memoria, lo que dio origen a esta frase. Y todo esto hace que me haga la pregunta: ¿cuánta RAM es necesaria en 2022? Hoy te voy a contar toda esta historia y voy a responder a todas estas preguntas y más. Te presento ¿cuánta RAM necesitas en 2022? Antes de comenzar, saludamos a una de las personas que comentó el video anterior, Rochul CR. Si quieres aparecer en el próximo video, responde a las preguntas que hago al final. Comencemos. El límite de los 640K. En la década de los 80, hablar de IBM era como hablar actualmente de Google o de Apple. Era un verdadero peso pesado de la industria tecnológica, capaz de imponer tendencias. En esa época, los IBM PC, que terminaron convirtiéndose en el estándar de la industria, utilizaban los famosos procesadores 8086 y 8088, que, sin caer en muchos detalles técnicos, solo eran capaces de direccionar 1 MB de memoria. Es lo mismo que pasa actualmente con los procesadores de 32 bits y 64 bits. Se dice que los primeros no soportan más de 4 GB de RAM y que para los segundos es ilimitado. Bueno, es un mito, no es del todo ilimitado, sino simplemente muy alto dicho límite. Bueno, la misma razón por la que los procesadores de 32 bits no aguantan más de 4 GB de RAM es lo que explica por qué los procesadores Intel 8086 no aguantaban más de 1 MB. Pero Gio, 1 MB no son 640K. Ajá, aquí es donde viene la parte impuesta por el software, o lo que yo llamo la dictadura de MS2. Tenemos 1 MB de memoria, pero MS2 reservaba 384 en un área llamada Upper Memory Area, en español área de memoria superior, que se utilizaban para los gráficos o los adaptadores de red. En resumidas cuentas, esos 385K hacían la magia tras bambalinas. Entonces, si a 1 MB le restamos 384K, nos quedan 640K. Y este límite de memoria RAM, por diferentes razones, se mantuvo por mucho tiempo. Tanto así que esto limitó el desarrollo de juegos y tuvieron que aparecer técnicas para la liberación de dicha memoria. Tanto IBM como Microsoft, quizás sin querer queriendo, impusieron este límite, lo que quizás dio origen a la frase. Y con esto pasamos a la siguiente sección. La infame frase. Como dije en la intro, se dice que en los años 80 Bill Gates dijo 640K deben ser suficientes para cualquier persona. Pero de hecho, el buen Bill lo ha desmentido. Y no fue precisamente ayer, lo desmintió hace 26 años. En 1996 para Bloomberg News, él dijo: He dicho algunas cosas estúpidas y otras cosas incorrectas, pero no esa. Nadie involucrado en la informática te podría decir que cierta cantidad de memoria podría ser suficiente para siempre. Sigo encontrándome con esta absurda cita atribuida a mí que dice que 640K de memoria son suficientes. Nunca hay referencia. La cita simplemente fluye como un rumor, repitiéndose una y otra vez. Ciertamente no hay ninguna evidencia de que Bill Gates haya dicho eso, y también es cierto que ninguna cantidad de memoria será suficiente para siempre. La tecnología siempre avanza, en especial la tecnología informática, porque se dice que esta es la que más rápido evoluciona. De hecho, se dice que si la tecnología espacial hubiera avanzado al mismo ritmo que las computadoras, ya estaríamos viajando por toda la Vía Láctea, y con esto pasamos a la siguiente sección. Evolución de la RAM. ¿Cómo medir la evolución de la RAM?
La tecnología de memorias no ha cambiado solamente en cuanto a capacidad, sino en velocidad y arquitectura. De hecho, por eso se habla de DDR3, DDR4 y etc. Han incluso aparecido nuevos tipos de memoria que no son necesariamente RAM, pero hacen parte del trabajo de esta, como las famosas Intel Optane. Pero como el video se titula ¿cuánta RAM es necesaria en 2022? Vamos a centrarnos en la capacidad y vamos a usar el sistema operativo Windows como punto de referencia partiendo desde Windows 95. Entonces, Windows 95 como mínimo necesitaba 4 MB de RAM. Windows 98 multiplicó por 4 esa cifra pidiendo un mínimo de 16 megas. El infame Windows ME, considerado una de las peores versiones de Windows, entre otras razones por los requisitos de sistema, multiplicó esa cantidad por 2, necesitando un mínimo de 32 megas. Con Windows XP hubo un salto grande, pero recordemos que el sistema no solo vivió mucho, sino también que evolucionó bastante durante su larga vida. El primer Windows XP necesitó 64 MB de RAM. Luego vinieron los Service Packs. El último fue el 3 y aunque oficialmente también se podía instalar con un mínimo de 64 megas, sabemos que con menos de 500 megas no funcionaba bien. Luego llegó el infame Windows Vista, cuyo requisito mínimo de RAM era 512 megas, pero justo ahí es donde comenzó a tener más peso la diferencia entre requisitos recomendados y mínimos. Una PC con Windows Vista y 512 megabytes no servía para nada. Con Windows 7 el mínimo pasó a ser 1 GB. Con Windows 8 para procesadores de 64 bits nos comenzaron a pedir 2 GB. Windows 9 pedía 0 GB porque nunca existió. Windows 10 en su primera versión pidió como mínimo 2 GB. Y por fin llegamos al actual Windows 11, que multiplicó esa cifra por 2, pidiéndonos 4 GB de RAM. Quizás estos números les parezcan muy extraños. Y es que lo son. Por ejemplo, 512 MB con Windows Vista, por favor. Requisitos mínimos versus recomendados. En la tabla de especificaciones de muchos programas encontramos siempre dos secciones, los requisitos recomendados y los mínimos. La primera sección hace referencia a lo mínimo necesario para instalar el sistema o programa, o sea, para que funcione, no necesariamente bien. De hecho, mi opinión es que los requisitos mínimos son casi una estafa para los usuarios. En la mayoría de los casos estos no sirven para nada. Yo lo sufrí porque compré mi primera PC de escritorio con Windows Vista y venía con 512 de RAM. Ya se podrán imaginar lo eficiente que era esa PC. Los requisitos recomendados significan aquellos con los que la computadora funcionaría bien, relativamente, o sea, para la mayoría de actividades que hacen la mayoría de los usuarios, no aplicable a todos, ya que algunos usuarios requieren mucho más, como los gamers o los diseñadores gráficos. ¿Cuánta RAM necesitamos en 2022? Pasamos por fin a la sección que protagoniza este video. Vimos que el requisito mínimo de Windows 11 es 4 GB de RAM. Sin embargo, yo diría que esos 4 GB se los come completicos Google Chrome. Para una persona que hace un uso cotidiano y básico del PC, editar documentos, imprimir, enviar correos electrónicos y etc., 8 GB podrían ser suficiente, aunque ciertamente las cosas empezarían a andar un poco mal con muchas pestañas del navegador abiertas, por lo que quizás unos 16 GB de RAM podrían dar un mejor margen de maniobra. Ahora aclaremos algo. Suele decirse que es malo mezclar memorias RAM de diferentes capacidades, y esto en parte es cierto. Si tienes un módulo de 4 GB y pones otro de 8 GB no será lo más óptimo, pero malo como tal no es. Lo que pasa en estas configuraciones es que la memoria funciona un poco más lento que como lo haría con dos módulos de exactamente el mismo tamaño. Entonces, un usuario normal que compre una laptop de 4 GB puede perfectamente comprar un módulo de 8 y llevarla a 12, estaría bien. Y aquí nos encontramos con una diferencia importante, la velocidad de la RAM y la capacidad de la RAM. Para un gamer suele ser más importante la velocidad y con 16 GB podría ser suficiente dependiendo del juego, pero para una persona que edita videos es más importante la cantidad o la capacidad, por lo que no habría problemas si mezcla módulos de diferente tamaño. De hecho, yo me puedo poner de ejemplo en esto. ¿Qué computadora tiene GeoCode?
Yo tengo una Acer Aspire A515, es la laptop que uso para todos, para editar, navegar e incluso jugar, y no es la más potente de todas. Tiene un procesador i5 de octava generación, 12 GB de RAM, 16 de Optane, 1 TB de disco duro y 2 GB de tarjeta gráfica. Como pueden ver, tengo módulos de diferente tamaño. Mi laptop vino con 4 GB de RAM y yo compré una de 8 para llevarla a 12. En mi caso, como edito videos y la velocidad de la RAM no es tan importante como la cantidad, entonces me sirve. También juego en esta laptop, pero mis juegos no son particularmente exigentes. Principalmente juego Heroes of the Storm, StarCraft 2 y StarCraft remasterizado, con el agregado de que normalmente tengo todos los gráficos bajados al mínimo. Al final, en los comentarios, escribe cuánta RAM tiene tu PC. La frase que sí fue cierta. Y ya para finalizar, comenzamos diciendo que la frase de Bill Gates era falsa, pero hay una frase igual de cómica en el contexto actual que sí fue verdad. Ken Olsen, fundador de Digital Equipment Corporation, dijo en 1977: no hay razón para que cualquiera tenga una computadora en su casa. Bastante curioso teniendo en cuenta de que ahora no solo tenemos una PC en nuestra casa, sino que cargamos una todo el tiempo en nuestros bolsillos. Algunos incluso dos, por ejemplo yo tengo 2 celulares. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuánta RAM tiene tu PC? ¿Cuánta RAM piensas que es necesario actualmente? Participa, el que no comente es porque tiene 200 GB de RAM. Claro, con semejante PC es demasiado engreído para comentar. En pantalla te muestro un video que estoy seguro que te va a encantar, ya que hoy hablamos de un mito. Mira este video que se titula Mitos de Windows. En la descripción los enlaces a mi Twitter, Instagram y canal de Telegram. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.